Muy bien, Marta, muchas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que celebramos desde Qualitas. Primeramente, y como no podía ser de otra manera, agradeceros a todos pues la importancia que ha tenido este webinar en vuestras agendas, porque pues la verdad es que hay mucha gente que está apuntada y lo cual pues a mí me reconforta un poco en el que pues desde que planificamos el webinar pues pretendíamos generar interés con esta reglamentación que ya viene de lejos, viene ya de 2018, pero que pues como ya han pasado 3 años desde su publicación, la afección por el tipo de empresas va a empezar a ser diferente al concebido en su momento y pues yo creo que de ahí ese interés y también pues porque vamos a ver qué nos puede afectar y qué podemos mejorar también dentro de nuestras organizaciones. El webinar lo hemos llamado ¿Sabías que en 2022 deben elaborar los estados de la información no financiera las organizaciones de más de 250 trabajadores? Tal como introducido, evidentemente, la ley de 2018 ya nos decía que transcurridos 3 años, el abanico de empresas que se verían afectadas por la comunicación, por la edición de estos estados de la información no financiera, iba a cambiar, iba a bajar del rango inicial que estaba establecido en 500 trabajadores. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más dilación vamos a comenzar y como tal, pues me voy a presentar. Soy José Ignacio Marqués, llevo dirección de proyectos de sistemas de gestión, organización, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, también del modelo de excelencia empresarial, modelo FQM. Pues tengo una experiencia ya prolongada dentro de este ámbito, desde la propia responsabilidad en sistemas de calidad hasta, pues la formación y la llevanza de sistemas de gestión de todo tipo. Quería introducir también dentro de mi presentación y también alineado con lo que nos dice el nuevo modelo de excelencia empresarial FQM 2020, cuál es mi propósito, ¿no? Mi propósito dentro de mi organización y también para con el entorno en que me rodea, ¿no? Mi propósito está en aportar valores positivos a todo el ecosistema que me rodea, desde mi comportamiento, desde mi compromiso, de mis conocimientos y mi filosofía, para alcanzar la confianza necesaria de todos mis grupos de interés y siendo recordado por la experiencia generada, como una persona que suma. Ese es mi propósito y espero que al final de esta sesión lo haya podido alcanzar con vosotros. Seguidamente, y con unas pequeñas pinceladas, os voy a presentar quién somos y dónde estamos. Mirad, el webinar lo estamos haciendo desde Qualitas, y Qualitas pertenece a Integra. Integra es una marca que aglutina en sí un conjunto de empresas que fundamenta su ser en una consultoría tecnológica que está compuesta por un equipo de profesionales organizados en diferentes divisiones, en marcas referentes, y tenemos especialización en diferentes áreas, pues desde EFOR, el tema de informático, tecnología, Qualitas en la consultoría de gestión, estrategia, sostenibilidad, Actio también dentro de ese mismo abanico que engloba EFOR, Formatel en el tema de formación, Sin Palabras en el tema de comunicación, publicidad. En general, un conjunto de organizaciones que se aglutinan dentro de una misma marca y que de alguna forma podemos dar un servicio completo a todos nuestros clientes. Somos más de 500 personas, está fundada desde hace ya varios años, desde 1986. Tenemos diferentes delegaciones, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Alicante, y también somos, pues de alguna forma, somos partner de Microsoft, de IBM, de SAGE, de Lenovo y también, por supuesto, y dentro de la parte que nos ocupa a nosotros en Qualitas, del Club de Excelencia de Gestión. Somos también consultores del modelo de excelencia empresarial FQM. Nuestro propósito, antes os enseñaba el mío, ya os enseñó el de mi organización. Dice, ¿por qué? El porqué de nuestra organización. Dice, nuestra misión es anticipar las necesidades tecnológicas de nuestros clientes, entendiendo su ahora y visionando su entorno futuro, para acompañarles y afrontar con garantías los desafíos de esta nueva era.
¿de acuerdo? Este es nuestro propósito, que al final, como bien dice el modelo de excelencia empresarial, lo medimos y medimos a través de nuestros indicadores claves el cumplimiento de este propósito. Y obviamente, ya bajando y circundando un poco a lo que lleva en mi organización, Qualitas, también tenemos nuestro propósito que se fundamenta en ser una consultora de excelencia, experta en el perfeccionamiento de la eficiencia de los procesos de nuestros clientes a través de una tecnología inteligente, automatización y sobre todo la mejora continua. Por lo tanto, desde esta iniciativa, desde esta organización, desde Integra, desde Qualitas, vamos a ver lanzar este webinar a ver si podemos alcanzar y cumplir con nuestros propósitos. Y, por supuesto, que es lo que más me importaría, sería el vuestro, de cada uno de vosotros que estéis ahí, como he dicho, y un buen número que realmente pues, me congratula y voy a ver si puedo satisfacer todas vuestras necesidades. Bien, ¿qué vamos a ver hoy en la sesión que nos toca? Vamos a ver, en primer lugar, la Ley 11/2018, una ley publicada a finales de 2018, concretamente, y lo veremos en su desarrollo en el mes de diciembre. Vamos a ver qué nos indica esta ley a la hora de introducirnos en la comunicación de los estados de la información no financiera, qué requisitos nos está pidiendo esta ley. Y en tercer lugar, vamos a ver los estados de la información no financiera versus cerca de o la memoria de sostenibilidad que realizamos muchas organizaciones. Vamos a ver qué simbiosis se puede generar, de qué forma podemos trabajar este tipo de informes para que, bueno, pues el objetivo final de cada una de las organizaciones, el objetivo final es hacer un único documento y que ese documento sea el que me sirva para todo, ¿no? Y cumpliendo, por supuesto, todas las necesidades que tenga que cumplir. ¿Vale? La duración del webinar, os anticipo que empieza, como hemos dicho, a las 11, pero va a concluir a las 11:50, ¿de acuerdo? Problemas de agenda nos hace llevar pues, el webinar hasta las 11:50 y espero que en ese tiempo, y estoy seguro, vamos a cubrir todas las necesidades. ¿Qué objetivos nos planteamos con el desarrollo de este webinar? Pues en principio, y el principal es comprender los conceptos que me dice la ley. No tenemos otra alternativa. Tenemos una ley por delante, tenemos que cumplir con los requisitos que me pide la ley y nos vamos a ceñir en la primera parte a ver lo que nos dice la ley 11/2018. En segundo lugar, vamos a aplicar herramientas que nos permitan reportar esta información, ¿no? Estos estados de la información no financiera. Adquiriremos también, os intentaré transmitir conocimientos necesarios para elaborar este informe. Y finalmente, veremos a ver cómo podemos realizar esa memoria de sostenibilidad con el contenido que nos requiere la Ley 11/2018 de los estados de la información no financiera. Bien, vamos a ver qué nos dice la Ley 11/2018. Como os decía antes, es una ley publicada en diciembre del año 18, concretamente el día 28. ¿Vale? Por el que, bueno, hay una modificación de diferentes documentos que ya existen en nuestro argumentario legal dentro de nuestro país, entre ellos el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 1/2010 de 2 de julio, la Ley 22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas. Bien, es una ley que entra en diciembre, entra muy tarde, y que ya para el año siguiente exige a un tipo de empresas comunicar los estados de la información no financiera. La verdad es que en su momento tuvo su impacto, un impacto muy importante porque nos teníamos que adaptar a estos requerimientos y entidades de un determinado alcance. Los principios que llevan a esta ley principalmente los encontramos en estos puntos. Vamos, en primer lugar, a ver que necesitamos medir, supervisar, gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. Es uno de los principales requisitos de la ley. Es decir, pretendemos divulgar, en primer lugar, esa información no financiera que me permita, a su vez, medir, supervisar, gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. En segundo lugar, es una transición, nos invita hacia una transición que ya la Directiva 2014/95 de la Unión Europea nos lleva hacia una economía mundial sostenible. Hablamos de 2018 y estamos en el 21, 22 y cómo estamos escuchando ya
cómo estamos viendo, sobre todo después de esta pandemia tan importante, tan grave que estamos padeciendo en la economía y en las personas a nivel mundial, cómo está desarrollándose tanto desde las ayudas de los fondos públicos como desde el planteamiento global de las organizaciones, el atender a esa economía sostenible, a ese entorno sostenible que va a facilitar que de alguna forma pues podamos seguir pues viviendo con unas garantías mínimas y con pues lo que nos habla del desarrollo sostenible, ¿no? El utilizar los recursos que tenemos en este momento para que las generaciones venideras puedan seguir viviendo y puedan seguir aprovechando todos estos recursos. El siguiente punto es que nos garantiza un enfoque más a largo plazo y nos aporta mejor coherencia y comparabilidad. Es decir, no podemos obtener medidas en un corto plazo cuando nos enfrentamos a ámbitos de sostenibilidad. Tenemos que tener un enfoque más a largo plazo. ¿Por qué? Porque al final ese enfoque a largo plazo nos va a dar la posibilidad de medir, tendremos que medir y compararnos con el entorno y a su vez pues generar una serie de ámbitos, de planes que sean coherentes con lo que nos estamos planteando. Evidentemente tendremos también que describir unas políticas de resultados y qué riesgos nos tenemos o nos vamos a encontrar vinculados a estas cuestiones. Y finalmente, también un requisito muy importante que le da, desde mi punto de vista, un enfoque fundamental al desarrollo de este informe de los estados no financieros es que se debe incorporar al informe de gestión de la empresa, al informe de gestión que actualmente lo componían pues, las cuentas anuales de la organización. Pues ese informe debemos incorporar también el informe de los estados no financieros. Para facilitar la información de las empresas obligadas que estén obligadas por esta Ley 11/2018 deben basarse en marcos nacionales y también marcos de la Unión Europea, como por ejemplo, pues una serie de normas que ya existen, como la SR10, la ISO 26000, la ESG 21. No voy a pararme a fundamentar o a explicar cada una de ellas, que bueno, pues tenemos mucho conocimiento de aquí dentro de Qualitas, pero que de alguna forma no es el día de hablar de esto. Vamos a continuar porque realmente sí que es verdad que las normas me van a ayudar al desarrollo de la ley, me van a ayudar al desarrollo de mis estrategias, pero en un principio son normas que son guías que me van a facilitar a la elaboración de estos estados no financieros y también en el desarrollo de, como he dicho, de los planes estratégicos de mi compañía. También está el Reglamento Europeo EMAS, las guías de la OCDE, los 10 principios del Pacto Mundial, los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, la guía del Global Reporting Initiative, el GRI, para la elaboración de las memorias de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos a ver los requisitos básicos que me establece la Ley 11/2018 y ya desde su inicio, desde su publicación. Dice, el ámbito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de la información no financiera se extiende, y esto es literalmente lo que dice la ley, sociedades anónimas de responsabilidad limitada, las que formulen cuentas consolidadas y las comanditarias por acciones que de forma simultánea tengan la condición de entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 trabajadores. Y adicionalmente se consideren grandes empresas en los términos que marca la Directiva 2013/34. ¿De acuerdo? Primer requisito importante y me lo marca o nos lo marca de acuerdo al cómputo de trabajadores que tienen o que tienen que tener las organizaciones. Repito, organizaciones a nivel individual u organizaciones que consoliden cuentas y que en el control de todos los recursos humanos que disponen en la organización supere a los 500 trabajadores. También están dentro de este ámbito las sociedades de interés público que formulen cuentas consolidadas. También están incluidas en este ámbito de aplicación de la norma siempre que el grupo se califique como grande en los términos definidos también por esta directiva de la Unión Europea. Y al final los requisitos vienen marcados por que el total de partidas de activos sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de la cifra anual de negocio supere los 40 millones de euros y que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250 trabajadores.
Si seguimos con el extracto que nos aporta la ley, vamos viendo que también se extiende a una empresa dependiente perteneciente a un grupo, estará exenta de la obligación anterior si la empresa y sus dependientes están incluidas dentro del informe de gestión. ¿De acuerdo? Si una empresa dentro de un grupo empresarial, el grupo ya comunica los estados de la información no financiera, esa empresa que depende del grupo tendrá exención, no estará exenta, estará ya incluida dentro de ese informe que comunica el grupo. Por otro lado, y en cualquier caso, las pequeñas y medianas empresas quedan eximidas de la obligación de incluir una declaración no financiera, así como requisitos adicionales vinculados a dicha obligación. Y ahora viene la actualización que nos toca ya para este año. Dice, la disposición transitoria también prevé que, transcurridos 3 años desde la entrada en vigor de la Ley 11/2018, la obligación de presentar el estado de la información no financiera será de aplicación a todas aquellas sociedades con más de 250 trabajadores que o bien tengan consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, exceptuando a las entidades que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas de acuerdo con la Directiva 34/2013, o bien que durante los ejercicios consecutivos, 2 ejercicios consecutivos, reúnan a la fecha de cierre de cada uno de ellos al menos una de las siguientes circunstancias: que el total de partidas del activo sea superior a 20 millones de euros y que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros. Por tanto, empresas de más de 250 trabajadores o que tenga uno de los 2 siguientes requisitos: 20 millones de euros en las partidas de activo, 40 millones de euros en su cifra anual de negocio. ¿Qué quiere decir? Pues que desde ahora no, concretamente desde principios de enero hasta, según dice la ley, marzo de 2022, las empresas que reúnen estos requisitos deberán publicar un informe de los estados de la información no financiera de cara a cumplir el requisito de la ley y referenciado al ejercicio 2021. Otros datos de interés. En el caso de que el grupo de sociedades no aplique ninguna política en alguna de las cuestiones previstas por la ley, el estado de la información no financiera consolidado ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto. Es decir, en el propio informe deberemos incluir y explicar de cara motivadamente que por qué no aplica esa política o no aplica ese ratio, ese indicador. El estado de la información no financiera consolidado incluirá también, en su caso, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas anuales consolidadas. Y, tercero, para la divulgación de la información no financiera referida en este apartado, la sociedad obligada a formular cuentas consolidadas deberá basarse en marcos normativos nacionales de la Unión Europea o internacionales, debiendo especificar en qué marcos se ha basado. Antes hacíamos un pequeño esbozo de qué marcos podíamos encontrar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos ya claro el abanico de posibilidades que nos aporta o de requisitos que nos aporta esta ley. Nos acota ya el número determinado de trabajadores que tiene que disponer la organización. Recordamos que de 500 baja a 250 y que en el plazo que transcurre desde enero hasta marzo de 2022, las organizaciones que estén dentro de estos requisitos deberán tener el informe de los estados de la información no financiera y veremos además cómo y de qué forma lo tiene que tener. Vamos a seguir viendo lo que nos dice la ley. La información incluida en el estado de la información no financiera será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación. ¿Qué quiere decir? Que no podemos elaborar nuestros estados de la información no financiera y dejarlos publicados o comunicados o incluirlo dentro de nuestras cuentas anuales, porque realmente nos está pidiendo el legislador que lo verifiquemos, que tiene que ser verificado, que los datos que aportemos tienen que ser verificados. Y esta es una parte muy importante.
Una parte muy importante que además genera un poco de suspicacia porque la ley como tal no define claramente quién es este prestador independiente de servicios de verificación. ¿De acuerdo? Esperamos, y ya esperábamos desde 2018, que hubiese un Real Decreto, un reglamento que nos ayudase un poco a identificar pues este prestador independiente, así como otros requisitos de la ley que quedan un poco queda un poco sin definir y todavía no tenemos esa definición clara. Pero, bueno, un prestador independiente de servicios de verificación. Por lo tanto, tendremos que buscar quién nos puede verificar nuestra memoria. Os podemos dar ideas. Las entidades de certificación que están acreditadas por ENAC pueden haceros esta labor. ¿De acuerdo? Las sociedades podrán publicar en el portal de responsabilidad social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la información no financiera contenida en el informe de gestión. ¿Correcto? Podemos publicarlo porque otro requisito muy importante, además de la verificación de nuestro informe, será la publicación de nuestro informe, que podrá estar dentro de ese portal que nos marca el Ministerio de Trabajo o también, como nos dice el siguiente punto, dice, sin perjuicio de los requisitos de divulgación aplicables al estado de la información no financiera consolidado previstos por la ley, este informe se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad, en la página web de la sociedad, dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un periodo de 5 años. ¿De acuerdo? Lo comunicaremos a través de nuestra web, del sitio web de la sociedad. Por lo tanto, 2 requisitos muy importantes, además de hacerlo, que no es poco, la verificación del informe y la comunicación. Otros datos que podemos tener en cuenta y que tenemos que tener en cuenta. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas únicamente deben comprobar que se ha facilitado el estado de la información financiera. Repito, comprobar que existe el estado de la información no financiera. No es deber de los auditores de cuentas el verificar estos informes. Su deber está en comprobar que se haya facilitado el estado de la información no financiera. Seguimos. La nueva información requerida se somete a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión. Por lo tanto, ha de ser elaborada y aprobada con el mismo proceso y plazos que los previstos en el informe de gestión. ¿De acuerdo? Muy importante. Mismos criterios de aprobación, depósito y publicación y elaborada y aprobada con el mismo proceso y plazos que el informe de gestión. Seguimos. La normativa obliga a las sociedades anónimas cotizadas a incluir en su informe anual de su gobierno corporativo determinada información sobre la diversidad, entre otras cuestiones. Finalmente, el informe de los estados no financieros es parte de los documentos que se formulan en el Consejo de Administración y resulta necesario que se presente como punto separado del orden del día para su aprobación. Como punto separado del orden del día de su aprobación. Será firmado por todos los administradores de la sociedad y, si faltara alguno, se señalará la causa. Por lo tanto, parte muy importante, antes hablábamos de la verificación y la comunicación, ahora hablamos de cómo se aprueba, cómo se publica, cómo se deposita, cómo se introduce dentro del orden del día de los comités de dirección, de los consejos de administración de las entidades. Y tiene el mismo trámite, los mismos trámites que el informe de gestión. Seguimos viendo otros centros de interés que nos aporta la ley 11 de 2018. Las sociedades cesarán de la obligación de elaborar el informe de los estados no financieros si dejan de reunir durante 2 ejercicios consecutivos cualquiera de los requisitos establecidos. En los 2 primeros ejercicios, la sociedad dominante estará obligada a redactar el informe de los estados no financieros, incluyendo todas las filiales y países en los que opera. También tenemos directrices sobre la presentación de los informes no financieros, metodología para la presentación
En España se han llevado a cabo iniciativas sobre indicadores fundamentales financieros y no financieros, como los propuestos por la Guía para la elaboración del informe de gestión de las entidades cotizadas de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el modelo sobre la información integrada de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, la ECA, y el cuadro de integrado de indicadores y su taxonomía, referenciado a su vez por la Guía de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Evidentemente, la transposición de la Directiva 2014/95/UE al ordenamiento español obliga a modificar determinados órdenes legislativos, como el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, como he dicho al principio, ¿de acuerdo? La Ley de Auditoría de Cuentas, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, la Ley 16/2009 de Servicios de Pago y la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización. Toda esta información, una vez terminado el webinar, la podéis tener, se os mandará un resumen de la presentación que estamos haciendo en el día de hoy. Bien, ¿qué contenidos, qué índice tiene que tener un informe de los estados de la información no financiera? Aunque luego lo voy a desarrollar con más detenimiento, pues vemos que en un primer lugar tenemos que hablar del contexto de la organización. ¿Qué modelo de negocio, qué política y estrategia tiene la organización en el ámbito en el que nos movemos, de los estados de la información no financiera, resultados de las políticas, riesgos que nos encontramos dentro de los caracterizados de la información no financiera, indicadores clave de los resultados no financieros? Luego vendría la parte de la información sobre cuestiones medioambientales. ¿Qué nos encontramos? El enfoque de gestión ambiental y aspectos relacionados con la contaminación, con la economía circular, prevención y gestión de residuos, el uso sostenible de recursos, el cambio climático, la protección de la biodiversidad. Como bien dice y hemos dicho la ley en anteriores puntos, en los ámbitos en que nos aplicaba, habrá aspectos de los que nos está pidiendo la ley en este caso que nos pueden afectar o no nos pueden afectar. Por ejemplo, la protección de la biodiversidad. Donde estemos ubicados y en la relación que tengamos con nuestro entorno, posiblemente tengamos poco que comentar en este aspecto. Por lo tanto, tendremos que justificar que no tenemos ningún aspecto de nuestro aspecto ambiental, de nuestra actividad, que esté relacionado o que afecte a la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, tendremos que justificar, tendremos que decirlo de alguna forma clara y manifiesta. También hay información sobre cuestiones sociales y relativas al personal, enfoque de gestión, empleo, organización del trabajo, salud y seguridad, relaciones sociales, formación, accesibilidad, igualdad. La ley nos desmenuza de una forma muy clara y nos establece incluso los propios ratios que debemos comunicar. Por lo tanto, el tener un ámbito de referencia en cuanto a la información que tenemos que dar y además los indicadores que debemos de comunicar nos va a facilitar mucho el poder hacer luego ese informe, ¿no? También información sobre el respeto de los derechos humanos. Veis que cada uno de los puntos importantes tiene un enfoque de gestión, quiere decir, ¿qué hacemos en este aspecto? ¿Qué hacemos en las cuestiones ambientales? ¿Qué hace mi organización en las cuestiones sociales relativas al personal? ¿Sobre qué aspectos fundamenta su estrategia mi empresa en el ámbito de derechos humanos? Por lo tanto, todos y cada uno de los puntos tiene que tener un enfoque de gestión previo. También hablaremos de la lucha contra la corrupción y el soborno, ¿no? ¿Cómo y de qué manera vamos a informar y qué procedimientos tenemos? Tenemos un código ético, tenemos un código de conducta, ¿vale? Tenemos implantado un sistema de compliance dentro de nuestra organización. Y finalmente, información sobre la sociedad, compromisos de la empresa y el desarrollo sostenible, subcontratación y proveedores, consumidores y finalmente una parte de información fiscal. Por lo tanto, ese sería un índice de lo que podría ser pues nuestro informe de los estados de la información no financiera. Si nos da tiempo y al final de la sesión he concluido con todo lo que os quiero enseñar, os enseñaré una especie de informe, no una especie, un informe que utilizamos dentro de nuestras labores de consultoría con las empresas con las que trabajamos, incluso con
los casos prácticos que desarrollamos en distintos másters que realizamos. Obviamente, la información será de un caso práctico, no será de ninguna organización, por supuesto. Vamos a ver qué hacemos. Una vez que ya sabemos lo que nos está pidiendo la ley, una vez que sabemos ya los contenidos que tiene que tener un informe de los estados no financieros, vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar. ¿Cómo debo afrontar estos requisitos que me está diciendo la ley? ¿Cumplo o no cumplo? ¿Estoy dentro del abanico de requisitos que establece la ley? ¿No estoy dentro? ¿Estoy dentro de un grupo empresarial y consolido cuentas? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, se nos plantean diferentes preguntas. Yo hago una memoria de sostenibilidad y si tengo una memoria, ¿podría introducirlo dentro de esa memoria el informe de los estados no financieros? Pues, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Qué datos debo recoger? ¿Dónde está la información? ¿Qué información tengo que recoger? Bueno, se nos plantean muchas preguntas y está puesto en esta diapositiva, pero al final vamos a intentar responder a cada una de ellas y de esta manera podemos elaborar vosotros o con la ayuda que estiméis que os podemos aportar, elaborar este informe. Principalmente, y para cada una de las cosas que tenemos que hacer, al final tenemos que hacer un plan. Finalmente tenemos que hacer un plan, como para todo que nos proponemos, ¿no? Tener un plan desarrollado con distintos aspectos, con distintas actividades, con unos recursos determinados, con unos plazos, con unos responsables y al final llegaremos a la obtención del informe. Por la experiencia que me lleva y ya desde 2008, habiendo hecho muchos informes de este tipo, la verdad es que necesitamos un plan más que nunca. ¿Por qué? Porque al final es tanta la información que tenemos que aportar que si vamos dejando el consolidar, el concretar esa información, al final los plazos se nos pueden ir y os lo digo por total experiencia. Bien, entonces, ¿cómo afrontamos el éxito para hacer un informe de los estados de la información no financiera? Pues evidentemente, y el primer paso, y como no podía ser de otra manera, es identificar lo que nos dice la ley. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Saber bien y detenidamente qué es lo que nos está pidiendo la ley. Y a partir de ahí podremos enfocar mejor nuestro plan. Tendremos que pensar, si somos una empresa que elabora o que ya elaboramos memorias de responsabilidad social corporativa o memorias de sostenibilidad, debemos valorar si realmente introducimos dentro de esa memoria el informe de los estados no financieros o hacemos al revés, hacemos un único documento que llamamos informe de los estados no financieros. También podría ser una posibilidad. Luego, al final, os digo diferentes posibilidades que tenemos a la hora de esa comunicación. En tercer lugar, tendríamos que tener en cuenta la planificación. Planificar, implementar un plan con recursos, plazos, como os decía antes. Tenemos ya la información, decidimos cómo lo vamos a realizar y a partir de ahí hacemos el plan, ¿no? Buscaremos los objetivos, el contenido, recabaremos datos, objetivos, confeccionaremos borradores. ¿Para qué? Pues para que todas las personas que están implicadas tengan claro qué es lo que nos tienen que dar de información y tengan claro cómo y de qué manera nos lo tienen que reportar. Aquí hay un punto muy importante porque claro, por ejemplo, uno de las áreas, departamentos de las organizaciones que más se van a ver afectadas, entre comillas, digo afectadas, va a ser el Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante que habla de personas y vamos a tener que dar muchos datos referenciados a personas. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues al final tendremos que facilitar a este Departamento de Recursos Humanos los ratios que nos tienen que aportar, pero a su vez el modo de cálculo de estos ratios es fundamental. Es decir, no podemos, según qué entornos nos encontremos, poner o dar un número de ratio o una cifra de un ratio, de un KPI diferente porque he tenido un diferente modelo o forma de calcularlo. Eso me ha pasado en diferentes organizaciones. No es el mismo dato el que me ha aportado una persona u otra persona con respecto, por ejemplo, al ratio de número de personas. ¿Por qué? Porque uno hacía una media de una fecha a otra fecha y otro me daba un dato del informe, del número de trabajadores que existen al final de cada año. ¿No? Los dos datos son lógicos, pero ninguno de los dos, o cuál de los dos es el bueno, sería lo que me preguntaría yo. ¿De acuerdo? Pues no solo tenemos que establecer el dato, sino también el criterio por el cual he accedido a ese dato y que sea mi único elemento de comunicación, porque no podemos comunicar diferentes datos. Eso al final daña la reputación de las organizaciones. Dar diferentes datos
de un mismo contexto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, importante identificar quién me tiene que dar los datos y de qué forma me los tiene que dar. Una vez que tengo ya todos los datos, evidentemente, emito el documento, emito el informe, apruebo el documento, evidentemente la dirección va a ser una parte importante que tiene que revisar los datos y una vez que tengo el documento ya aprobado, lo pasaría a verificar. También, una vez ya que nos estamos metiendo en la harina, que sería la elaboración del documento, tendremos que tener en cuenta también los siguientes pasos. Primero, determinar el alcance del documento. Y esto es muy importante, saber dónde y a qué o qué parte de mi organización o la organización que voy a comunicar dentro de este informe. ¿Qué es a lo que se refiere? Si consolido cuentas, el grupo de empresas a las que o de las que voy a hablar. Si es mi organización, pues saber el alcance total del informe que voy a elaborar, ¿no? En siguiente lugar, sería realizar una parte muy importante, que además viene ya de lo que nos marca la guía GRI para elaborar memorias de sostenibilidad, que es la de realizar un análisis de materialidad. ¿Qué significa? Conocer, determinar cuáles son los aspectos materiales para todos mis grupos de interés, de manera que yo pueda hacer enfoque, pueda hacer énfasis en aquello que me piden mis grupos de interés, tanto de información como de gestión. Por lo tanto, tendremos que tener un análisis de materialidad. También tendremos que hablar y analizar cuáles son mis riesgos corporativos, cuáles son los riesgos de mi organización, los riesgos que también llamamos los riesgos ASG, ¿no? Los que vienen de esa triple cuenta de resultados. Tendremos que tenerlos en cuenta. También la selección de políticas de la entidad. ¿Qué políticas tenemos dentro de la entidad, de la organización y qué políticas vamos a comunicar dentro de mi informe de los estados de la información no financiera? También, como ya veníamos diciendo antes, seleccionaremos los indicadores de acuerdo con la organización. ¿Qué indicadores, tanto de selección y descripción de esos indicadores? Posteriormente, tendremos que seleccionar los responsables de aportar los datos e información, así como las evidencias que me tienen que dar de esos datos. Finalmente, planificaremos con hitos el cumplimiento del plazo, es decir, tendremos ya hitos que nos irán diciendo cuándo y cómo tenemos que tener cada uno de los datos, elaboraremos el informe y finalmente verificaremos para posteriormente comunicarlo. Vamos a ver un poco más desmenuzado toda la información que requieren los estados de la información no financiera. Uno de los puntos primeros que nos está empezando a comentar ya los requisitos de la ley, o nos dice ya de comienzo los requisitos de la ley, es la información general de la organización, una breve descripción que incluya el entorno empresarial, su organización, estructura, los mercados en los que opera, sus objetivos y estrategias, ¿vale? De acuerdo, pues tendremos que tener claramente identificados cada uno de estos puntos. ¿Vale? Podemos tener, aparte de todo eso, el análisis del contexto de la organización, es decir, dónde estamos y cuál es nuestro contexto. Podemos emplear herramientas como un análisis DAFO para definir la estrategia de la organización. Una parte muy importante será la determinación de mis grupos de interés. ¿Quién son los grupos de interés de mi organización? ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, identificar y priorizar esos grupos de interés, establecer los objetivos de cada grupo, etcétera. Eso sería metodología, pero de alguna forma en el informe tendremos que especificar de alguna manera quién son mis grupos de interés. Podemos tener o presentarlo a través de esa matriz de grupos de interés. Y evidentemente, y dentro de ese punto inicial que nos pide como conceptos generales la ley, tendremos que también hacer referencia a nuestra estrategia de responsabilidad social, a nuestra estrategia de sostenibilidad dentro de la estrategia de nuestra organización. ¿Cómo podemos establecer esa estrategia de sostenibilidad? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis un pequeño ejemplo de ese caso práctico que en principio os he dicho que os enseñaré luego al final. ¿Cómo desplegamos esa estrategia? ¿Cómo la desplegamos? A través de diferentes líneas y diferentes objetivos. Y, por supuesto, dentro del modelo de negocio tendremos que describir las políticas que aplica respecto a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.
Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta cuáles son nuestras políticas, qué políticas emplea la organización y para cada uno de los ámbitos en los que desarrolla y que son parte de la comunicación del informe. Y, por supuesto, bueno, pues, ¿por qué no? Nuestro propósito, nuestra visión y nuestros valores, nuestro mapa de procesos, etcétera. Dentro de ese modelo de negocio también tendremos que presentar los resultados de esas políticas a través de indicadores clave de resultados, no financieros, pertinentes que permitan su seguimiento, evaluación y, por supuesto, que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo a los marcos nacionales, europeos, internacionales. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma, dentro del mundo en que estamos ahora y dentro de la sociedad que nos encontramos en este año 2021, cada vez más prima en el ámbito de las decisiones empresariales el establecer alianzas con empresas que tengan buena imagen, buena reputación, empresas que hagan bien las cosas, son buenos partners de recorrido, porque al final favorecen el desarrollo del negocio y también favorecen el desarrollo de las propias organizaciones, ¿no? De los propios grupos que de alguna forma van a aportar valor y van a ser de alguna forma positivos al desarrollo. También dentro de ese modelo de negocio tendremos que presentar los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a la actividad del grupo. Entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos y que el grupo y cómo el grupo gestiona dichos riesgos explicando los procedimientos utilizados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos que tener un buen enfoque a riesgos, una buena determinación de los riesgos, tanto a corto, medio como largo plazo. Y eso estará dentro del informe, será una parte del informe. Una forma de representar los riesgos. ¿Qué más tenemos dentro de ese modelo de negocio? La identificación y comunicación de los indicadores clave de resultados no financieros, que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta y que cumplan con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad, con el objeto de facilitar la comparación con la información, tanto en el tiempo como entre entidades, se utilizarán especialmente estándares de indicadores clave no financieros que puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares del Global Reporting Initiative, del GRI. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir en este punto en la Ley 11/2018? Nos dice principalmente que no podemos inventarnos los indicadores, que no podemos poner los indicadores que nos parezcan, que tenemos que tener indicadores que son generalmente aplicados y que además nos van a permitir criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad. ¿De acuerdo? Y además estos indicadores son los que deben aplicarse a cada uno de los apartados del estado de la información no financiera, porque cada uno de los apartados de ese índice que os he enseñado anteriormente tendrá asignados un conjunto de indicadores, pero repito, generalmente aplicados y que permitan la comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad. En cuestiones ambientales, dentro de la información que tenemos que presentar en las cuestiones ambientales, encontramos información sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, en la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación o los certificados ambientales que dispongamos, así como los recursos dedicados a la prevención de los riesgos ambientales. ¿De acuerdo? Uno de los puntos más importantes dentro de esas cuestiones ambientales es la contaminación. Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente al medio ambiente, teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica. También dentro de cuestiones ambientales, voy un poco más rápido porque el tiempo se nos está echando encima, economía circular y prevención de gestión de residuos. También el uso sostenible de recursos, consumos, suministros de materiales, materias primas, consumo de recursos naturales, etc. Afecciones al cambio climático, protección de la biodiversidad,
¿vale? Aquí terminamos ya el tema ambiental. Luego seguimos con las cuestiones sociales relativas al personal. Voy un poco más rápido, permitidme que vamos un poco justos. En tema de empleo, número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional. Número total de distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, número de despidos por sexo, las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, la brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad, la remuneración media de consejeros directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, la implantación de políticas de desconexión laboral, empleados con discapacidad. ¿De acuerdo? Disculpad que lo he dicho muy rápido, pero ya veis, todo está explicado en la ley, por supuesto, pero ya veis qué cantidad de información tenemos que reportar. Información sobre cuestiones sociales relativas al personal, organización del trabajo, organización del tiempo de trabajo, número de horas de absentismo, medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomento del ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores. Seguridad y salud, condiciones de salud y seguridad del trabajo, accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como enfermedades profesionales, y todo ello desagregado por sexo. Relaciones sociales, organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ellos, porcentaje de empleados cubiertos por convenio, balance de convenios colectivos. Formación, políticas implementadas en el ámbito de la formación, la cantidad total de horas de formación por categorías profesionales y también diferenciadas por sexo. Accesibilidad universal a personas con discapacidad. Igualdad, medidas adoptadas a promover la igualdad y trato de oportunidades entre las mujeres y hombres. Comunicaremos nuestros planes de igualdad, si estamos o no obligados. En este caso, obviamente, estaremos obligados. Medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, la integración y accesibilidad universal. Derechos humanos, aplicación de procedimientos de diligencia debidos o debida en materias de derechos humanos, prevención de riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar y gestionar posibles abusos, denuncias por casos de vulneración, promoción y cumplimiento de la disposición de convenios, eliminación y discriminación del empleo, en empleo y ocupación, eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil. Lucha contra la corrupción y el soborno. Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno. Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, etc. En el ámbito de la sociedad, compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible, el impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local, el impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio, las relaciones mantenidas con actores de las comunidades locales y las modalidades de diálogo con estos, las acciones de asociación y patrocinio, aspectos de la subcontratación y proveedores, la inclusión de la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales, consideración de las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental, sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas. En el ámbito de consumidores, medidas para la salud y seguridad de los consumidores, sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas. Y finalmente la información fiscal, los beneficios obtenidos por país, los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones recibidas. Eso sería toda la información que tenemos que aportar dentro de nuestro informe de los estados de la información no financiera. Reitero las disculpas por el poco tiempo que tenemos para desmenuzar y sacar a la luz todo lo que nos está pidiendo la ley. Repito que vais a recibir todos la información necesaria del webinar que estamos realizando, todas las diapositivas que habéis podido ver. Entonces, para finalizar ya, vamos a ver qué podemos hacer si mi empresa desarrolla un informe de una memoria de sostenibilidad o bien también tiene la obligación de realizar el informe de los estados de la información no financiera. Bien, desde mi punto de vista y por la experiencia que tengo con las empresas con las que he trabajado, debo de comentaros que en un principio lo que nos pide la ley es que demos una información concreta, que a su vez está alineada totalmente con la que hacemos en nuestra memoria de sostenibilidad. Por lo tanto, mi criterio es que aunemos en un único documento
mi información de esa triple cuenta de resultados, del desempeño económico, del buen gobierno, de mi desempeño social y de las personas y de mi desempeño ambiental. Un único documento que reúna cada uno de los requisitos que pide esta triple cuenta de resultados. Pero aquí viene lo bueno. Tener en cuenta que la ley me establece una serie de puntos y de índices e indicadores que tengo que reportar. Si bien en la memoria de sostenibilidad nos fundamos en el análisis de materialidad para ver cuáles son los aspectos materiales que tengo que comunicar, porque me lo piden mis grupos de interés. Por lo tanto, mi criterio sería hacer un único documento fundamentado en una memoria de sostenibilidad que tuviese dentro de esa memoria esa parte que no tiene esa memoria de sostenibilidad de los indicadores de mis estados no financieros que tengo que comunicar porque la ley así me lo dice. Por lo tanto, un único documento, repito, fundamentado en esa memoria de sostenibilidad que incluya el informe de la información no financiera. ¿Vale? Aquí os explico un poco cómo se debería o cómo podríamos elaborar esa memoria de sostenibilidad, que creo que bueno, pues con el tiempo que tenemos y después de haber visto la ley, bueno, sería ya un complemento a la formación de hoy. Bien, pues ya me disculparéis, la verdad es que se me ha pasado la hora prácticamente volando y la verdad es que bueno, pues todas las preguntas que podáis hacer acerca de la exposición que hemos tenido hoy las voy a contestar personalmente. Pretendemos a principios del año 2022 volver a realizar este webinar. Intentaremos que tenga una mayor duración o por lo menos enfocarlo hacia información más concreta que os permita pues, ver un poco más las necesidades y los requisitos que nos está pidiendo la ley. Y bueno, pues en principio pues son ya casi -5, las 12, y me voy a tener que despedir con, con dolor de corazón porque realmente pues me hubiera gustado trabajar un poco más todo lo que, bueno, de alguna forma nos está pidiendo esta ley 11/2018, que repito, como novedad para el ejercicio en 2022, las organizaciones de más de 250 trabajadores y que reúnen una serie de requisitos, tanto a nivel económico, deberán de comunicar los estados de la información no financiera a través o de igual forma que comunica por sus cuentas anuales su informe anual. Bien, por mi parte, pues nada más, agradeceros el tiempo, agradeceros la cantidad de personas que estáis ahí detrás, muchos de vosotros conocidos y con cariño. Y bueno, pues me emplazo para el siguiente webinar, que repito, haremos a principios de año. Y para cualquier pregunta que tengáis, de verdad que lo contestaré apenas la reciba y personalmente. Muchas gracias y que tengáis buen día y buenas fiestas de Navidad. Muchas gracias a todos y simplemente yo quería comentaros que, como ha dicho Juan Ignacio, se responderá a las preguntas y ahora en cuanto finalice el webinar aparecerá una mini encuesta para que podáis decirnos qué os ha parecido y cómo podemos mejorar. Muchas gracias. Hasta luego.